Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política. Este es el capítulo número 144, inciso B. Seguimos analizando la muerte de Carlos Menem, en este caso en el plano económico, y lo escuchamos a Cucho Zayat. Dani, vos propusiste que este episodio iba a ser un poco picante. Pues, iba a traer chispazos. Bueno, vamos a traer los chispazos, porque hasta ahora, la verdad, personalmente, a mí no me es ni incómodo ni confuso el periodo de Menem, ni en términos políticos, ni en continuidad del mundo político. Porque el periodo del menemismo es una continuidad de la dictadura militar, y después hay una continuidad con el macrismo, radicalismo, lo que es la alianza Cambiemos. Y si querés, en términos históricos, es la continuidad de la Revolución Libertadora. Ese es el símbolo claro para mí con Rojas. Entonces, ahí hay una continuidad histórica en términos políticos y económicos de la Argentina. Por eso tuvo ese apoyo, digamos, y en este caso revalidado en las urnas por esa derecha o centro derecha de la Argentina, que existe, más allá que a uno le guste o no le guste. Esa existe y está a lo largo de la historia. Lo que pasó durante el menemismo y fundamentalmente en el 95, pues en el 89 tuvo otro discurso y después inmediatamente traicionó la revolución productiva y el salariazo y se abrazó a Bungibón, recordemos. Y Menem tuvo también hiperinflación. Esto es un elemento también para remarcar que se olvida totalmente. Y ahí tuvo al radicalismo de rodillas. Por eso también fue la reforma de la Constitución que permitió la reelección. Entonces vos tenías un gobierno de derecha, de continuidad, porque también lo podemos llamar neoliberal, pero de continuidad histórica y sin oposición organizada, porque el radicalismo, a partir del alfonsinismo y la hiperinflación, estaba totalmente destruido. Y recién se empieza a reconstruir la oposición a partir del 95, cuando ahí me van a ayudar, la elección era Bordón y no me acuerdo quién era el vice. Hace relativamente una buena elección, pero obviamente no le sirve. Bordón, Chacho Álvarez. Bordón, Chacho Álvarez, y después finalmente pasa la alianza y que termina ganando. Hay un núcleo que se opuso fuertemente. Ahora bien, como era la derecha dominante, del mismo modo de los 4 años del macrismo, que también había una oposición, pero la verdad que le resultaba difícil articular hasta cuando hace la gran movida Cristina y permite esa articulación para poder ganarla a la derecha. Eso es en términos históricos. Ahora bien, los 10 años y medio del menemismo es la continuidad, y que cuando vos mencionabas que aún hoy todavía sigue habiendo política, porque ese es el gran legado lamentable que siempre deja los procesos de derecha y neoliberales. La dictadura dejó, ¿cuál es el legado que todavía se sigue pagando? Es la desarticulación del aparato productivo. Y eso es la gran pesada herencia, además de lo de la deuda, pero después la deuda tuvo diferentes procesos hasta que se llegó al default, y que fue un gran condicionante para el gobierno de Alfonsín y después en la continuidad durante casi 20 años. Pero la desarticulación productiva, el cambio de modelo económico, es el gran legado de Martínez de Oz. Después, el otro gran legado que deja el neoliberalismo y la derecha con el menemismo son las privatizaciones. O sea que hoy hay un gran debate vinculado con las tarifas, porque los servicios públicos esenciales, gran parte están en manos privadas. Y cuando se analiza en los procesos neoliberales de la década del 90, ninguno estuvo al extremo como llegó el menemismo. Chile no rifó la empresa de cobre.
México no rifó Pemex, su empresa petrolera. La Argentina rifó todo. Y después, para tratar de entender cómo es el recorrido histórico, el macrismo te deja también un gran legado pesado, que por ejemplo, un crédito de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que lo vamos a tener 10, 20 años al fondo condicionando las políticas económicas. Entonces, me parece que ese es el recorrido mío que hago vinculado con lo que fue Carlos Saúl Menem en la representación de su figura, que para mí lo ubica claramente en lo que es ese lugar en la historia en términos históricos. Y para cerrar, y no ser muy extenso, te das cuenta que es lo que fue el velorio. No hubo clamor ni llanto popular. La verdad, pasó sin pena ni gloria ese velatorio. Solamente tuvo la repercusión porque el gobierno institucionalmente lo hizo visible y después la derecha de los medios hablando sobre el menemismo y Menem, y muchos de ellos fanáticos menemistas durante la década del 90. Entonces, ¿pero por qué? Porque esa representación política hoy está en el macrismo y en el radicalismo. Y entonces ahí es donde se ve y como se diluye esa identidad menemista, porque en última instancia lo subyacente, dictadura militar, menemismo, macrismo, radicalismo, es una concepción de derecha, conservadora, reaccionaria, si querés resumirla, neoliberal. Sí, el repaso de Alfredo lo quiero sumar con un dato que a veces también queda ahí como sobre la mesa, tiene que ver con dos elementos que para mí, mirado en los 90, son interesantes. Uno tuvo que ver con que Menem fue uno de los pocos presidentes que terminó preso, ¿sí? Tuvo un Torcuato, naturalmente una prisión domiciliaria, pero estuvo con una causa que había iniciado y que el otro día en una charla con Miguel Ángel Pichetto, algunos vinculaban también con este fenómeno de las sanciones sobre los presidentes de decisiones que quizás sí, quizás no, pueden haber sido tomadas por los propios presidentes. Y me parece que eso remite un poco a la causa que tiene que ver con la causa de los cuadernos, por ejemplo, respecto a Cristina Fernández de Kirchner. Además, yo sé que es un debate espinoso, pero para ponerlo sobre la mesa. Y el otro elemento, que lo mencionaba hoy, la relación de Menem con los medios y ese abordaje de los 91, tiene un registro. Posiblemente era esto que hablaba Alfredo de la oposición desarticulada, la oposición sin capacidad para encontrarle una forma de debate. Pero cuando lo empezás a mirar, cuál fue la oposición política y también cuál fue el foco de los medios, hubo una mirada muy más vinculada con la corrupción que con la cuestión de fondo de los cambios estructurales. No sé si van a coincidir. ¿Te lo puedo plantear como un ejemplo? Digamos, cuando se discutía el tema del periodismo militante, que es una instalación que se hizo durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, el perfil, la revista Noticias era oficialista de Caballo. O sea, el plan económico de los 90 no era objetado ni por la revista Noticias, ni por el diario Clarín, ni por el diario La Nación. Yo lo que recuerdo, que cuando aparece el fenómeno inédito para muchos de la desocupación en el orden del 15%, ahí empieza una mirada un poco más social, pero hasta el momento toda la mirada había sido de honestismo, de supuesto desmanejo, que en las operaciones, en las privatizaciones siempre había algún pícaro, algún negocio y demás, pero la cuestión estructural, el cambio estructural, que cuando uno mira los 90, ¿sí?, es lo que quedó más firme, como más dramático de todo, que fuimos la desindustrialización y demás, no era la primera crítica en los 90 presentes sobre Menem. Pruebas al canto en el posterior gobierno que sucedió a Carlos Menem,
Domingo Felipe Cavallo, que es el autor intelectual del programa económico, vuelve a la función de ministro de Economía, con el resultado que ya conocemos: corralito, huida, la crisis de diciembre, 40 muertos en las calles de la Argentina, impulsado por la coalición que encabezaba el radicalismo de Fernando de la Rúa, con la objeción de Alfonsín, nobleza obliga. Alfonsín, cuando llega a Cavallo al gobierno, se retira de la alianza, pero impulsado por Carlos Chacho Álvarez. El hombre que impulsaba el regreso de Cavallo al gobierno era Carlos Chacho Álvarez, que había sido el gran emergente del liberal progresismo urbano en la Argentina, digamos. Y Cavallo, hasta esa altura, era Cavallo, ¿no? Y las consecuencias de los 90 se vivían. Quizás no había explotado el modelo que termina de explotar en el año a fines del 2001, principio del 2002, con las consecuencias y demás. Carlos Chacho Álvarez, que era un hombre salido del feedlot de los medios de comunicación, un tipo muy reflexivo, un gran analista político. Pero ya no estaba en el gobierno, cuando era más por afuera, me parece. Sí, era por afuera. Primero había renunciado a la vicepresidencia, seguía formando parte de la coalición de gobierno, una cosa bastante rara, muy difícil de explicar, e impulsaba desde afuera el ingreso de Cavallo como ministro de Economía. Sí, pero la decisión excede a Chacho Álvarez, ¿te imaginas? Sí, no digo que la decisión la tomó Chacho Álvarez. En ese momento, Chacho... No digo que la decisión la tomó Chacho Álvarez, nobleza obliga. Chacho Álvarez hizo públicas sus declaraciones, la recordarás vos también, que él se mostró arrepentido públicamente. Sí. Es muy difícil encontrar que una persona que ejerza la política se arrepienta públicamente de algo, arrepentido públicamente de no haber votado la convertibilidad, ¿no? Esto es importante también decirlo, ¿no? Ahora todo el mundo depende en qué momento la convertibilidad, porque la convertibilidad era un régimen de tipo de cambio fijo, necesario para salir de la hiperinflación del radicalismo y del menemismo. Es lo mismo que hizo Brasil. La cuestión es que la Argentina no se salió del tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque Cavallo estaba delirando respecto a un peso igual a $1, y así también le permitió ganar las elecciones en el 95. Pero Brasil también hizo, saliendo de una peor hiperinflación, hay que decir, ¿no? Peor hiperinflación significa, en lugar de 4.000 fue 6.000%, o sea, son dramas. Pero Brasil después sale del tipo de cambio fijo. En cambio, Cavallo y Menem, por también un aspecto muy importante, por la extraordinaria extranjerización que se dio en la Argentina, mayor que en otros países latinoamericanos, y de privatizaciones dominadas por las multinacionales, lo que querían era mantener el 1 a 1. ¿Por qué? Porque de esa forma la posibilidad de transferencia de utilidades a sus casas matrices en dólares era muchísimo mayor. Entonces, digamos, no es solamente por capricho, es por una relación de poder y obviamente de quienes hegemonizaban el poder en la faz económica. Bueno, Brasil salió del tipo de cambio fijo, la Argentina no, por un tema electoral y por un tema de quiénes eran los beneficiarios de ese 1 a 1. Perdón esta digresión. Vale recordar que todos hacían campaña con un peso, $1. Hoy lo revisamos y decimos qué locura, qué ficción. Una ficción colectiva. O sea, de hecho, el candidato que proponía en el 99 salir de la convertibilidad perdió. Ese candidato era Eduardo Alberto Duhalde. Ahí voy yo, Dani, con el tema de la capacidad de conducción de Menem, en todo caso, de llevar, y también que en el proceso de sus críticos, o en la mirada crítica en todos los aspectos, la cuestión de fondo, que con el tiempo se vio en su sentido más dramático, creo que a partir del 95, después que gana la elección, porque además Menem no volvió a ganar ninguna elección después. Perdió la del 2003 y perdió las 3 elecciones que compitió para senador en su distrito, en La Rioja, siempre salió segundo. Entonces, también hay una cosa que después, en esa ficción colectiva, la ficción colectiva también depende de todos los actores de la política. Y todos los actores de la política, del poder y de los medios. ¿Quién podía creer seriamente? Ahora uno lo mira, alguien me va a decir, bueno, en aquel momento lo que pasaba, ¿quién podía creer? Hoy nosotros que estamos todo el tiempo mirando cómo están las cuentas del Banco Central, qué se puede
cuántos dólares se puede comprar y qué se puede importar o exportar por una cuestión de falta de divisa. Y antes había un manejo desmesurado de eso, naturalmente a partir de la deuda. Pero disculpe, pero todo eso, lo mismo que pasó durante los 4 años del macrismo, es porque la derecha y el poder económico estaban en el gobierno. Entonces, esto es un elemento importante para analizarlo, porque si vos hablas sobre el tema de las reservas, ¿vos sabés cómo contabilizaba el tema de ese 1 a 1? ¿Qué piensa? ¿Que eran dólares ese 1 a 1? ¿Que el 100% estaba en dólares? No, un porcentaje eran títulos públicos en dólares. Pero ¿qué pasa? Ahí no tenías esa secta de economistas mediáticos diciendo, che, público... ¿Cuántas son las reservas? ¿Cuántas son las reservas? No existe. Las reservas no existen. ¿Cuántas son las reservas brutas? ¿Entendés? Bueno, pero eso es por la derecha. Cuando la derecha tiene el poder, es así. Llamá a la derecha o el poder económico como quieras definirla. Bueno, hemos terminado un apasionante capítulo de Truco Gallo sobre la desaparición física de un hombre. Insisto sobre el concepto cuya reverberancia llega a nuestros días, lo podemos ver en nuestros días, es contemporáneo. Conceptualmente yo les puedo decir, aquellos que son muy críticos de los años 90 no necesitan subirse al DeLorean y volver a los 90 para criticar sus políticas, porque gran parte de sus políticas en muchos casos son contemporáneas. ¿Pablo? Lo mismo que decíamos, las continuidades históricas y los cíclicos, porque las mismas ficciones, no quiero pecar de ingenuo, pero la misma ficción de salir del cepo en el 2016, uno lo puede empardar con el 1 a 1 y de los 90, en esa ficción colectiva de que todo era posible y que había dólares para... Hemos terminado un nuevo episodio, será hasta la próxima. Alfredo Cuchu Zayate. Un abrazo grande para todos. Muy bien, los saludo al alcalde de Gonet, donde el único lugar de la Argentina donde volvió el 1 a 1, el alcalde de Gonet. Hasta la próxima, alcalde. Saludos para todos, un abrazo, buena semana. Hasta el próximo capítulo, chao. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.